Agradezco de manera inicial a la Universidad de Santiago de Cali, al posgrado de Educación Virtual, esta deferencia de permitirme compartir con ustedes la conferencia o la temática del derecho a morir dignamente, la tanatología, la eutanasia y el duelo. De manera inicial debemos de partir de la base que es la eutanasia. Etimológicamente la eutanasia proviene de las voces eu, bueno, thanatos, muerte, 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 muerte buena, muerte por piedad, muerte sin dolor, muerte sin sufrimiento. En las épocas anteriores, antiguas, se podía hablar de dos corrientes sobre el aspecto de la eutanasia. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Plinio abogaron por una vida digna, una vida que fuese sin sufrimientos. De ahí el por qué hablaron de que la vida debía de vivirse sin sufrimientos. No obstante, cierto sector de la iglesia pregonó de que aún sufriendo el ser humano, bajo ninguna circunstancia fáctica debía de predicarse la eutanasia. En ese orden de ideas, la eutanasia tiene connotaciones a lo largo de la historia de la humanidad, como quiera que el único protagonista de la situación o de la temática eutanásica es el hombre. El ser animal irracional no siente y no sabe cuándo se va a morir. No obstante, como quiera que el derecho natural nos enseña ciertas premisas, el hombre empezó a regular qué se constituía un dolor, cuándo se podría permitir el dolor, y en ese orden de ideas cuándo se hablaba de una muerte digna. En Colombia, por ejemplo, estamos en situaciones preliminares en torno al derecho a morir dignamente. De manera inicial, entonces, retomamos el discurso. A nivel histórico, existen las dos corrientes, los que hablan en favor de la eutanasia, como Platón, Epicuro y Plinio, y los que comparten o no comparten el concepto de eutanasia, empezando por Hipócrates, el padre de la medicina, que hace más de 500 años señaló que en su juramento hipocrático traído a la ley 23 del 81 como el estatuto de los médicos, no daré droga mortal aunque me sea pedida, de tal suerte que bajo ninguna circunstancia fáctica, aún en el siglo XXI, ningún galeno, ningún facultativo va a autorizar o va a avalar la contextura del derecho a morir dignamente bajo una perspectiva eutanásica. ¿Por qué? Porque sencillamente puede caer en los linderos del Código Penal. Si nosotros hablamos del concepto de la dignidad de la muerte humana, tenemos que partir de la premisa de qué es la dignidad humana. La dignidad, lo señala Kant, es un valor inherente a la persona humana. El maestro nuestro, Angelo Papacini, en la Universidad del Valle, en una especialización que tuvimos la oportunidad de compartir, nos enseña cómo en un momento determinado la dignidad humana es el fin de toda persona. Debe reconocérsele como tal, aún en todas las condiciones, independientes de valores étnicos, raciales, políticos, de cualquier consideración, incluso de género, de política. De tal suerte que al ser humano hay que reconocerle esa dignidad humana, y esa dignidad humana es la que abogamos los que somos partidarios del derecho a morir dignamente, para que se reconozca al enfermo terminal en sus condiciones específicas. De tal suerte que la historia siempre ha pregonado, siempre ha participado sobre el derecho a morir dignamente, pero bajo una contextura de un derecho natural, mas no bajo una perspectiva de un derecho positivo. Así las cosas entonces, en Colombia, por ejemplo, los médicos tienen el juramento hipocrático basado en la filosofía hipocrática del médico, del padre de la medicina. No obstante, lo más importante dentro de este acápite es el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia 239 de 1997, que es la que marca un hito frente al derecho a morir dignamente de los enfermos terminales. Veamos. El ciudadano José Eurípides Parra demandó en entonces el artículo 326 del Código Penal, la ley 599 del 2000, mejor, el decreto 100 del 80, lo demanda señalando que era inconstitucional. Sin embargo, hay un fallo que se conoce como la sentencia constitucional 239-97. Hoy, la ley o el decreto 100 del 80 es reemplazado por el 599 del 2000 en su artículo 100, que señala el homicidio por piedad, homicidio pietístico. De tal suerte que no se despenalice la eutanasia en todos los casos, sino que se señala la despenalización en casos específicos. Entonces la demanda se resuelve con 6 votos mayoritarios encabezados por el entonces magistrado Carlos Gaviria y con salvamento del doctor José Gregorio Hernández. De tal suerte que la sentencia de la Corte Constitucional quedó plasmada de la siguiente manera. Primero, se despenalizará cuando se trate de una enfermedad terminal, cuando lo solicite el enfermo terminal
y cuando realiza el médico tratante. En ese orden de ideas, se trata del enfermo terminal, lo señala el médico Luis Vélez en su libro Ética Médica. Se concibe como enfermo terminal aquella persona que está en su deterioro, que no tiene una posibilidad de supervivencia de 6 meses. El enfermo terminal lo debe solicitar, de tal suerte que si el enfermo terminal está dependiendo de un respirador artificial, no tiene conciencia, no tiene muerte cerebral o tiene una situación de inconsciencia, no puede abocarse a este requisito. Y tercero, no menos importante, estamos hablando del médico tratante, es decir, el que realiza, el que lleva el procedimiento, el que genera la historia clínica, el que recoge todos los anexos, el que lleva el liderazgo en el paciente del tratamiento. En esas 3 condiciones fácticas no se penalizará la conducta del médico tratante. Si un particular, en ese orden de ideas, si el padre de familia del enfermo terminal lo desconecta, estamos hablando de un homicidio piadoso, de tal suerte que es el elemento importante. ¿Cómo termina la Corte Constitucional su aspecto resolutivo? Exhortando al Congreso de la República para que se legisle sobre el particular. Infortunadamente, solamente hace 10 años, después del advenimiento de la sentencia del 97, el doctor Armando, presidente de la Corte entonces del Congreso de la República, señaló que podríamos exhortar a que se legislara sobre el particular, pero no se llevó a cabo. En este momentico la sentencia se aplica cuando se da en los hospitales que el médico tratante aplique la eutanasia o el derecho a morir dignamente. En ese orden de ideas podemos hablar también esta temática bajo una perspectiva religiosa. Nosotros los católicos tenemos que respetar el juramento o la posición de la ley cristiana, la ley católica, que dice que Dios es el dueño de la vida. Entonces se respetan esos preceptos igual de otras consideraciones cristianas, católicas, etc. El médico tiene una perspectiva científica, él está esperando el avance, pero es importante ahora que hablamos del tema de los médicos, la diferencia entre eutanasia y eugenesia. La eugenesia está en el concepto de buenos genes, muy diferente de la eutanasia que habla de la muerte buena, de tal manera que si una persona está sufriendo, podríamos hablar en gracias de discusión de la eutanasia, no de la eugenesia. La eugenesia la que aplicó el nacionalsocialismo de Hitler para hablar de la raza aria, hablar de los conceptos de la raza pura, de los judíos, pero es una concepción donde se enfrentan 2 conceptos, el concepto de la incurabilidad y el concepto de la inutilidad. Vayamos a centrando nuestra atención en lo que se está dando en el mundo contemporáneo, que es las asociaciones por el derecho a morir dignamente. Tenemos la oportunidad de contar en Colombia con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que tiene sede en Bogotá. Tiene 33 años de existencia, lideradas por el doctor Juan Mendoza Vega. En las diferentes seccionales departamentos de Colombia se han hecho 4 sedes. Nosotros al interior de la Universidad Santiago de Cali hemos realizado algunas reuniones, hemos levantado algunas actas donde le decimos a través de un documento que se llama testamento vital a aquella persona que en uso de sus facultades legales exhorte para que una vez fallezca dispongan de su cuerpo o antes del mismo, si tiene una enfermedad terminal, pueda disponer de sus órganos para otro ser humano. La Fundación Pro Derecho a Morir está asociada a otras similares, otras afines y que aglutinan la Federación Internacional de Derecho a Morir con sede en Europa. De tal manera que esa asociación de Pro Derecho a Morir Dignamente se levanta con las premisas kantianas, con las premisas que señalaba el profesor Angelo Papacini, igualmente con lo que enseña Carlos Santiago Nino en su libro de Autonomía Moral, que es la autodeterminación de la persona, es decir, yo quiero disponer de eso. Igualmente otros conceptos de la libertad negativa y de la libertad positiva que predica el maestro Isaías Berlin. De tal suerte que si nosotros hablamos del derecho a morir dignamente, nosotros tenemos que entender las consideraciones de orden filosófico para defender o para criticar la misma. En el plano real, tenemos que señalar que los que defienden el derecho a morir dignamente, los que defienden la eutanasia, tenemos que ser muy claros que no es matar a otra persona, es sencillamente asistirlo en sus momentos terminales, asistir a las personas allegadas a la misma. Igualmente, predicar una asistencia interdisciplinaria, y es donde aparece, mis queridos amigos, el concepto de la tanatología. ¿Qué es la tanatología? La tanatología es la ciencia moderna que habla de la muerte humana. Todos los alcances que podemos entender frente a la muerte humana
apoyo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué queremos al interior, por ejemplo, de la Universidad Santiago de Cali? Constituir un grupo interdisciplinario de abogados, de médicos, de pastores, de personal de la salud, para que apoyemos en una labor, reitero, interdisciplinaria, tras en concepto transversal, es decir, que haya participación de todos, de una interdisciplinaridad, y podamos apoyar al enfermo terminal en un proceso a nivel de la familia, de lo que hemos conocido, lo que nos predica la profesora Isa Fonnegra de Jaramillo, la mejor psicóloga desde el punto de vista de tratamiento de enfermos terminales. Les recomiendo su libro Ética de la Vida y de una de la cara de la muerte. Igualmente lo que nos enseña Elizabeth Kübler-Ross cuando nos habla de los momentos terminales o los 5 estadios por los que aparece el ser humano, que entre otras son negación, la ira, la negociación, la aceptación, entre otras. En consecuencia, los grupos tanatológicos que tenemos, por ejemplo, fundados al interior del CEIDE, del Grupo de Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali, estamos haciendo una investigación muy prudente al interior de algunas clínicas, de algunos hospitales de la localidad, para conocer el sentido de cómo la gente tiene una cultura frente a la muerte humana. Queremos predicar con el mayor respeto y el mayor sigilo que no existe en Colombia, especialmente como país latinoamericano, una conciencia de cómo enfrentar la muerte humana. Al ser humano se le deja abandonado en un hospital, en una cama, no tiene ese apoyo interdisciplinario. Entonces lo que se busca, amigos, es que se tenga un apoyo espiritual, un apoyo clínico, un apoyo interdisciplinario de parte no solamente del paciente, sino de su familia, que no sabe afrontar el proceso del duelo. De allí entonces aparece, de la mano de la eutanasia, de la mano de la tanatología, de la mano de la eutanasia, de la misma tanatología, el concepto del duelo. El duelo es un proceso que desde términos clínicos, desde términos normales, no puede pasar de 6 meses. Si el duelo de una persona no se ha replanteado los roles, no se han manejado esa ausencia del ser querido que falleció y que partió, indiscutiblemente ese duelo se vuelve patológico. En consecuencia, si nosotros hablamos en esta conferencia del derecho a morir dignamente, tenemos que mirar el horizonte. En Colombia no existen asociaciones pro derecho a morir, independiente de la fundación, que hablen interiormente sobre grupos tanatológicos. Sencillamente son grupos aislados a nivel universitario. Pregonamos al interior de la academia que tengamos las mismas fundaciones como se tiene en México, la Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente, la Asociación Tanatológica, que es la que forma a los verdaderos tanatólogos. Es importante que tengamos en cuenta que el tanatólogo no es la concepción tradicional del siglo XIX, que hablaba que tanatólogo es el que prepara el cadáver, el que prepara el occiso. No, tanatólogo es aquel profesional o aquel técnico o aquel ser humano que se prepara, que se ilustra en torno a una formación frente a la muerte humana. Cómo se debe entender la muerte humana, cómo se debe recibir al enfermo terminal, qué tratamiento se debe de dar desde una perspectiva médica, psicológica, incluso psiquiátrica. En consecuencia, vamos redondeando este aspecto en torno al derecho a morir dignamente. Para hablar del derecho a morir dignamente, tenemos que ir de la mano de conceptos como la eutanasia. La eutanasia puede ser activa o pasiva. ¿Qué es la eutanasia activa? Es aquella que acelera el proceso de la muerte. El paciente terminal recibe una inyección letal y fallece. Y la eutanasia pasiva, dicen los tratadistas, es aquella en virtud de la cual el médico, el clínico, deja de hacer algo donde, por ejemplo, la no reanimación del paciente terminal. Entonces, ese concepto de eutanasia ha existido a lo largo de la humanidad. Bajo una perspectiva jurídica, reitero, es un delito. Es considerado un delito atentatorio a la vida, es un homicidio, pero en connotación a la piedad es considerado atenuado, se atenúa al que lo realice. En Colombia en ninguna circunstancia fáctica se ha despenalizado o se ha legalizado el homicidio por piedad. Solamente, como ya lo prediqué a lo largo de esta charla, de esta conferencia, se quita la pena al médico tratante cuando se cumplan los 3 requisitos predicados a lo largo de esta charla, que es que lo realice el médico tratante, que lo solicite el enfermo terminal y que se trate, lo pida el enfermo terminal y que se trate efectivamente de una enfermedad terminal. Así las cosas,
cualquier persona, incluso un médico que no sea tratante de un enfermo, realice la eutanasia activa o pasiva, está en curso un delito atentatorio de la vida y estaría entonces enjuiciado por el llamado homicidio por piedad. Bajo una perspectiva filosófica, todos los conceptos de hablar del derecho a morir indiscutiblemente se levantan, se recogen para lo que entendamos como dignidad humana. Ya lo predicó Kant, ya lo predicó Aristóteles, lo predica Angelo Papacini en el siglo XXI en sus libros, donde habla del derecho a la vida, del derecho a morir con dignidad. Es algo inherente a la persona. Nosotros, si no hay calidad de vida, entonces tenemos que hablar de la calidad de muerte. Pero hay unos choques desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista de la inteligencia, y son las barreras, desde luego respetables, de la Iglesia Católica, de cualquier iglesia, donde se habla que de pronto el sufrimiento va a tener una recompensa en el más allá. A título de ilustración, los profesores Igor Barrera e Itier Lalau hicieron unas investigaciones en Francia en la década del 70 y manifestaron, después de haber hecho unas encuestas de enfermos terminales, la gente que está sufriendo o familiares que tienen un enfermo terminal abogan en última instancia que se les aplique la buena muerte en el morir, en el encontrar en un ser espiritual, en un ser superior, realmente calmar sus sufrimientos. En ese orden de ideas, igualmente se predica que a lo largo de la historia siempre habrá la discusión dialéctica en torno al derecho a morir dignamente, en contra o a favor de la eutanasia. Colombia, reitero con todo cariño, con todo respeto, no volvimos a legislar sobre el particular. Yo lo señalaba anteriormente, el doctor Armando Benedetti, cuando era presidente del Congreso, quiso llevar la ponencia. Una vez la exhortara a la Corte Constitucional, después de 11 años de estar quieta en las gavetas, la resucita, pero no pasa en ninguna circunstancia. En Colombia la eutanasia se mantiene de pronto clandestina en los hospitales. ¿Qué pregonamos desde las aulas universitarias, especialmente de la Universidad Santiago de Cali? Que hay una cultura frente a la muerte. Así como hay una cultura frente al vivir, que hay una cultura frente a la muerte humana natural, no de la violencia, aquella que se da en todos los espacios, en todas las esferas sociales, y que Colombia está ubicada entre los países más violentos del mundo. No, esa muerte no es la que estamos buscando. Estamos pregonando por el derecho a morir con dignidad. Si no hay calidad de vida, por lo menos pregonamos al interior de la academia que haya calidad de muerte. No se discute la viabilidad de la vida, sino la naturalidad de la muerte. Debe haber una cultura de la muerte, que haya un grupo interdisciplinario de médicos, de abogados, de clínicos, como lo predicamos, y que haya esa conciencia de que nuestro ser querido también cumple una misión, que le ayudemos a despedirse, que entendamos que en un momento determinado, así como la vida tuvo un inicio, también tiene su terminación. De tal suerte que todos estos discursos, todo esto va hilvanado, basándonos en el derecho a la vida, el derecho al morir también. Hablamos de la eutanasia no como un delito, sino como una posibilidad de vivir, de dignificarnos como tales, como seres humanos. Igualmente hablamos de la tanatología, que a futuro próximo tendremos que entender que la tanatología debe predicarse desde los kinderes, desde las escuelas, desde los jardines infantiles, para que le entiendan al niño de que así como nace su hermanito, como nace el bebé, algún día también va a morir. Pero la cultura de nosotros no está diseñada para eso, sino para vivir, vivir y vivir, y nunca se habla de una cultura de la muerte. De tal suerte que exhortamos bajo estos medios de educación virtual, a través de las maestrías, a través de los doctorados, de los posgrados de la Universidad Santiago de Cali, que adquiramos una cultura de la muerte humana, no de la cultura de la violencia. De tal suerte que va de la mano la eutanasia, la tanatología, como un estudio de entender la muerte humana, que es tan natural el nacer como el morir, y el proceso del duelo, porque la gente cuando fallece, cuando parte un ser querido, sin distingo de raza, sin distingo de religión, sin distingo de género, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, y no tenemos el auxilio, el apoyo espiritual de parte de un consejero que entienda, que nos haga entender que papi y mami cumplieron su ciclo, que si bien la edad no era la ideal para morirse, la muerte no fija edades, pero deja mensajes espirituales, deja mensajes de vida. En consecuencia, en Colombia, a nivel jurídico, lo único que existe es la sentencia 239 de 1997, explicada a lo largo de esta charla, en donde únicamente se despenaliza en casos específicos, como ya lo hemos predicado. Hay posiciones encontradas
sugerimos muy respetuosamente a la academia que elevemos una cultura de la vida, una cultura de la muerte, pero bajo una perspectiva de la dignidad humana. Reitero ya para el cierre de esta charla, agradecer a los directivos de nuestra querida Universidad de Santiago de Cali y a todos ustedes que, si bien es cierto, la muerte está vecina, la muerte está a la esquina, de pronto llega en forma inesperada, en muerte súbita o muerte esperada al seno de nosotros y no sabemos qué hacer. El hecho de pregonar, el hecho de abocar por una muerte digna, no quiere decir que no queramos al ser querido. Por el contrario, lo queremos tanto que queremos que no sufra, que tenga una calidad de vida, y si no tiene la calidad de vida, tendrá una calidad de muerte. De tal suerte que no predicamos solamente la viabilidad de la vida, sino la naturalidad de la muerte. En ese orden, agradezco nuevamente a la Universidad Santiago de Cali la generosa deferencia de compartir esta charla, esta conferencia en torno al derecho a morir dignamente, en torno a la eutanasia, en torno a la tanatología, en torno al duelo, que van ligados a los discursos. No se debe improvisar. Seguirá la discusión a lo largo de la historia, porque el único protagonista del mismo es el hombre, y el hombre vivirá a lo largo de la historia misma de la humanidad. Muchísimas gracias.